Muchas gracias, Alfonso, amigos de Comex, por la invitación. Disculpen que recién me incorpore aquí a la mesa, pero la verdad es que las presentaciones estaban tan interesantes que decidí acompañarlos a ustedes de la tele. Lo que quiero compartir con ustedes es una historia esperanzadora y positiva respecto de la contribución de la minería al desarrollo del Perú y la promesa, diría yo, la gran promesa de bienestar que la minería nos ofrece de cara al futuro. Como ustedes saben, somos un país que tiene una profunda enraizada historia de involucramiento con la minería. De hecho, los primeros rastros de la minería en el Perú se remontan a 22.000 años, casi con la llegada de los primeros hombres a América. Son restos líticos en Ayacucho, muestra de minería no metálica. Es decir, los peruanos hacían minería en el Perú antes de que surgiera el concepto de la nación peruana, mucho antes. Las primeras muestras de metalurgia y orfebrería datan de casi 3.000 años antes. Los chavín son los primeros orfebres que el Perú tiene. Y desde entonces hemos mantenido vigente esa identificación y ese arraigo con la minería. Hemos sido bendecidos con una riquísima y diversa dotación de recursos minerales que nos han permitido convertirnos en una verdadera potencia mundial en un sector tan competitivo como es la minería. Somos actualmente el segundo productor de cobre en el mundo, el segundo productor de plata en el mundo, el segundo en zinc, el sexto en oro y el sexto en estaño. Y nadie nos gana en América Latina. La minería representa aproximadamente 12% del PBI en el país y además ha sido el principal motor del crecimiento por el arrastre que ha tenido su efecto dinamizador sobre otros sectores de la economía. El último año, como nos recordaba Alfonso, ha sido un año relativamente complicado por algunas circunstancias muy excepcionales que hicieron que la producción cayera ligeramente en cobre por problemas con una de las unidades productoras, problemas que felizmente se han superado, y por el agotamiento, en el caso del oro, de algunas de las principales minas productoras. Y esto trae a colación un tema que tiene especial vigencia y actualidad y al que le voy a dedicar varios minutos más adelante, que es la necesidad que tenemos de abrir nuevos horizontes y promover la inversión en exploración. El Perú se propuso hace algunos años absorber el 8% del total de la inversión en exploración en el mundo. El año 2017 nos acercamos, pero el 2018 no ha sido un año especialmente venturoso para la actividad exploratoria. Hemos tenido una reducción de casi 13 puntos porcentuales, lo que nos debe llamar a acción para tomar las medidas que posibiliten la creación de un entorno facilitador de la inversión en exploración, porque sin exploración sencillamente no vamos a tener a nuestra disposición los proyectos que en el futuro podamos desarrollar. Otro ámbito, otra dimensión que grafica de manera muy potente la contribución de la minería al desarrollo del Perú tiene que ver con las transferencias que la minería hace al Perú. Los pagos de las empresas mineras representan aproximadamente el 20% del total de la recaudación generada por los impuestos a las empresas, regalías y otros tributos especiales. Tuvimos una ligera
contracción en términos absolutos, pero hemos retomado ese ritmo. Y si nosotros sumamos estas dos otras actividades, hidrocarburos y el sector eléctrico, que están representados en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, tenemos casi una representación del 45% del total de la recaudación. Además de estas transferencias que han servido para dinamizar la inversión social en el país, las empresas de manera voluntaria han ido asumiendo una serie de compromisos y proyectos de carácter también social que han sumado aproximadamente 4.000 millones de soles en la última década. Eso por encima de lo que ya están pagando en tributos. De manera que hay una enorme dinámica y un gran empuje de la minería y su relevante contribución al fisco. Y me detengo aquí porque en las últimas semanas hemos escuchado algunas opiniones un tanto desorientadas que planteaban la posibilidad de imponer nuevas cargas en las minerías. Creo que son opiniones ciertamente confusas, porque en la actualidad el sector minero, y es importante ver el panorama general, tiene una carga muy alta, una carga tan alta que podría tranquilamente restarle competitividad respecto de otros rivales que están en contienda con el país para atraer minería. Para una empresa que tiene unas utilidades del 30%, la carga impositiva en el Perú es de casi 47%, muy superior a la carga vigente en nuestros principales rivales. Me estoy refiriendo a Chile, me estoy refiriendo a Canadá, me estoy refiriendo a Sudáfrica, es decir, en el mundial y a Australia. En el mundial minero, con 47% de carga tributaria, estamos nosotros en condiciones de desventaja. En consecuencia, cualquier carga adicional no va a ser sino restarle competitividad a un sector que tiene la gran capacidad de atraer inversión y, como vamos a ver en un instante, generar enorme bienestar para todos los peruanos. El canon es un mecanismo que viene operando en el Perú hace casi 20 años, que en la última década ha representado transferencias de casi 38.000 millones de soles a los gobiernos regionales y locales. Estos son montos que no tienen ningún precedente histórico en el Perú. La minería ha sido un gran dinamizador del crecimiento descentralizado vía este mecanismo, que tiene una serie de limitaciones y que es perfectible. Creo que ese es un debate que tenemos pendiente, la gran necesidad y la perentoria urgencia de repensar el mecanismo del canon para asegurar el mejor uso de estos recursos, la mejor implementación y ejecución de los proyectos. Estos recursos debieran servir para cerrar las brechas sociales básicas que todavía persisten en muchas de estas regiones, y sin embargo la precariedad institucional del Estado, la falta de capacidad de movilizar recursos humanos para la ejecución de estos proyectos ha hecho que el nivel de ejecución del canon sea de apenas 65%. Entonces tenemos que repensar el mecanismo para asegurar que estos recursos sean usados de manera eficaz y contundente en el cierre de esas brechas que hoy por hoy son el caldo de cultivo del que se alimenta la conflictividad que tanto daño le hace a la industria. Los recursos del canon han beneficiado a 23 regiones y han representado el 22% de la inversión pública y el 27% de los presupuestos de los gobiernos regionales y locales. Además, y es importante detenernos en esto, el canon ha sido una locomotora de gran capacidad de arrastre para varios de los gobiernos regionales que dependen de manera significativa de esta transferencia de recursos. El financiamiento del canon ha representado casi el 60% del presupuesto
para el gobierno regional de Tacna, el 54% en Moquegua y el 47% en Ancash. Esto en promedio de los últimos 10 años. Sin embargo, si nos atenemos a la data que seguramente se va a ir generando en este periodo de mejora de los precios, lo que vamos a ver es todavía una mayor contribución a las finanzas regionales. Así que no solamente es relevante la minería por la contribución al fisco, por su efecto dinamizador en la economía nacional, sino también por la incidencia regional y descentralizada que tiene sobre estas economías regionales donde opera. Además, y aprovecho la oportunidad para desmitificar una serie de aseveraciones que se formulan respecto de la integración de la minería con otros sectores, para señalar que esta es una actividad que tiene la posibilidad de ejercer un enorme efecto movilizador sobre distintas actividades complementarias. Y esto lo vemos sobre todo en el caso del sector transportes, en el caso del sector metálico, donde la contribución y el engarzamiento productivo de la minería es altísimo. Entonces, la minería es una locomotora que arrastra a otros sectores económicos productivos y genera bienestar, no solamente vía pago de impuestos, no solamente vía transferencias de canon, sino también a través de el involucramiento con otras industrias y la movilización del aparato productivo nacional. Casi 1,5 millones de familias dependen hoy por hoy directa e indirectamente del sector minero. Es un sector que tiene una enorme capacidad de generación de puestos de trabajo indirectos, más de 6 puestos de trabajo indirectos generados por cada puesto de trabajo directo en el sector minero. La minería es una actividad intensa en el uso de capital, pero que tiene una repercusión enorme vía la incorporación de empresas proveedoras y empresas de servicio, que en general no hacen sino sumar trabajadores a esta fuerza de arrastre que significa la actividad del sector. Entonces, casi 1,5 millones de familias cuyo bienestar depende de las actividades del sector. A lo largo de los últimos 10 años hemos logrado canalizar casi 55.000 millones de dólares en inversiones del sector. La minería ha tenido un desarrollo extraordinario, pero la buena noticia es que lo puede tener aún más en el futuro. Y comenzaba mi presentación señalando que el Perú es un país que ha sido bendecido por una rica y diversa dotación de recursos mineros, y producto de ello lo que tenemos es una cartera francamente espectacular de proyectos. Casi 60.000 millones de dólares en proyectos mineros, 48 proyectos mineros en cartera, con distinto nivel de elaboración. La mitad de ellos son proyectos que ya tienen la prefactibilidad, hay otro 25% con estudios de factibilidad, tenemos algunos ya más avanzados con la ingeniería de detalle, y finalmente 17% de esta cartera ya en construcción. El grueso de estos proyectos están centrados en el sector cuprífero, que es el más dinámico, que es además el que representa casi la mitad de las exportaciones mineras en Perú. Acordémonos que el 60% del total de las exportaciones peruanas se explican por la minería, la mitad de ellas por la exportación de cobre. Y lo que tenemos en la cartera es una sobrerepresentación importante de proyectos cupríferos. Además, esta es una cartera que está ampliamente distribuida a lo largo y ancho del Perú, con una concentración especial sobre todo en el norte, en Cajamarca, que es una zona pues especialmente prometedora para el sector. ¿Qué ocurriría
si lográramos implementar estos proyectos, ¿no? Porque 59.000 suena bastante, es un monto considerable, pero ¿qué significa, para que nos hagamos una idea, qué ocurriría si logramos implementar todos los proyectos cupríferos que tenemos en esta cartera? Los 35 proyectos que tenemos de cobre en la cartera. Pues eso significaría duplicar nuestras exportaciones. Estamos actualmente exportando casi 2.500 toneladas de cobre. Significaría llegar a las 5.000, o sea, alcanzar a Chile, que es el principal exportador mundial de cobre, alcanzar a Chile. Significaría además aumentar por 50% nuestras exportaciones de cobre. Esto nos permitiría generar 111.000 nuevos puestos de trabajo, y dicho sea de paso, el empleo, la totalidad del empleo en el sector minero es formal. Son puestos de trabajo formal, con sueldos bien remunerados y con condiciones de trabajo decentes. Es empleo de calidad. 111.000 puestos de trabajo adicionales. Igualmente importante, esto permitiría generar casi 2.500 millones de dólares adicionales en pagos de impuestos cada año al FIEM. 2.500 millones de dólares adicionales cada año en pago de impuestos. ¿Qué significan 2.500 millones de dólares? 5.000 kilómetros de carreteras nuevas cada año, o duplicar el presupuesto del sector salud. Esa es la enorme promesa que tiene esta cartera, si es que tenemos la sabiduría de llevar adelante estas iniciativas y crear las condiciones que nos permitan la ejecución de estos proyectos. Felizmente, la inversión en el Perú, la inversión minera, se ha comenzado a recuperar. El año pasado tuvimos un equipo muy positivo, casi 5.000 millones de dólares en inversión. Veníamos de haber tenido un rezago, pero felizmente el ciclo de precios de los minerales ha generado un mayor interés de distintas empresas para sacar adelante este portafolio de iniciativas pendientes. Y esto se ha visto expresado en el gran dinamismo de la inversión el año pasado, casi 5.000 millones de dólares, con 3 anuncios que son fundamentales y que marcan un hito en este nuevo inicio de ciclo positivo de la inversión minera en el Perú. Me estoy refiriendo al anuncio del inicio de inversiones en Quellaveco, a Mina Justa, otra gran iniciativa que se va a poner en marcha, y la ampliación de Toromocho. Entonces son 3 anuncios, 3 proyectos que arrancaron el año pasado y que le están inyectando un especial dinamismo al desempeño de la inversión este año. Tenemos además una cartera de casi 13 proyectos que se van a estar implementando, si es que las circunstancias y la coyuntura así lo posibilita, en los próximos años. Las proyecciones del MINEM para este año son 6.000 millones de dólares en inversión minera. Sin embargo, reitero nuevamente el mensaje: para que estas inversiones se hagan realidad necesitamos generar un entorno facilitador. Y vamos a ver en un instante que hay 2 problemas que resultan fundamental atajar: la conflictividad y la tramitocracia asfixiante, que muchas veces termina levantando barreras infranqueables para la inversión en el sector. Pero sí, tenemos un buen inicio de este ciclo virtuoso de inversiones en el sector minero a partir de los anuncios del año pasado, y esta dinámica que vamos a ver este año, y que seguramente tendrá su punto más alto con inversiones del orden de los 7.000 millones de dólares hacia el 2021. Entonces hay un panorama muy positivo. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la inversión? Cada 2 años el Banco Central de Reserva realiza una encuesta entre los principales inversionistas y les pregunta cuáles son las principales barreras que enfrentan.
Y nuevamente, en la encuesta que se formuló el año pasado, volvió a salir como principal tema de preocupación la conflictividad social. Y ahí muy cerca, otros temas que evidentemente tienen que ver con problemas en los proyectos y temas de financiamiento, pero muy cercanamente, apenas 1 o 2 puntos porcentuales por debajo, identificado como el principal problema, los trámites, ¿sí? Hace 10 años habían apenas 20 procedimientos, perdón, eran un poco más, pueden haber sido 20, 40 procedimientos que afectaban al sector. Lo que ha ocurrido en la última década en términos de procedimientos es básicamente una explosión exponencial del número de trámites, permisos, autorizaciones, que lejos de agregar valor, lo sustraen. Nuevamente, no se trata de relajar estándares socioambientales, porque la minería peruana se adhiere a los estándares más exigentes de la industria a nivel mundial, y esta es literalmente una minería de clase mundial. Este es el lugar donde se congrega el mayor número de empresas de clase mundial, valga la redundancia, en el mundo, es Perú. Y en consecuencia, lo que tenemos es una fuerte adhesión a estos estándares. Entonces digo, no se trata de relajar esos estándares, pero sí se trata de simplificar procesos, permisos, autorizaciones para facilitar la inversión, nuevamente manteniendo los altos estándares socioambientales a los que la industria ya se ha venido adhiriendo todos estos años. Entonces, tenemos aquí dos grandes retos: la conflictividad y la tramitocracia, que tenemos que abordar, y voy a referir a esto en un instante. Otros desafíos para las inversiones, que ciertamente en algunos extremos no controlamos: el menor crecimiento de China. China es una economía que ha transformado literalmente la geografía económica mundial. China ya es, conjuntamente con Estados Unidos, la economía más grande del planeta, pero los ritmos de crecimiento que había mantenido la última década y media no los va a poder mantener. Hay una suerte de convergencia hacia otro tipo de crecimiento, un crecimiento a menores ritmos. China actualmente consume casi 8 kilos de cobre por persona, ¿sí? Pero ha llegado a 8 kilos teniendo un PBI per cápita cercano a los $10.000 per cápita. Estados Unidos alcanzó su pico de consumo de cobre cuando tenía un PBI per cápita de 40.000, y el pico de Estados Unidos llegó a ser 12 kilos por persona. Entonces, es muy probable que no veamos una mayor intensidad en el crecimiento de la demanda de cobre proveniente de China, pero lo que hay detrás es un enorme potencial. Y solo para darles un dato, ¿no? Los hindús, en la India se consume aproximadamente 0.4 kilos de cobre por persona, 0.4, es decir, tienen todavía un larguísimo camino por recorrer, y lo mismo ocurre en otras economías emergentes. Pero igual hay un enorme riesgo respecto al crecimiento desacelerado en China, la desaceleración del crecimiento mundial. Ya el Fondo Monetario ha revisado a la baja las cifras de crecimiento, y los otros riesgos que tienen que ver con las presiones financieras, las tensiones comerciales. Felizmente la data es bastante positiva respecto a lo que está ocurriendo en las tratativas, en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Ojalá que lleguen a un arreglo pronto. Eso podría disipar algunas de las incertidumbres que actualmente se cierran sobre los precios de los metales. Ese dato positivo ya está siendo recogido en las cotizaciones del precio del cobre. La semana pasada cerró a $6.300 la tonelada, y ya hay varias casas de bolsa que están proyectando un precio del cobre cerrando el 2019 a $7.000 la tonelada. O sea que tenemos en realidad una perspectiva bastante positiva, a pesar de los riesgos a los que me refiero. Hay, sin embargo, otras oportunidades que debemos, y Lucho se ha referido a una de ellas, que es básicamente el crecimiento en la generación energética limpia.
la electrificación energética, que es una tendencia mundial, los compromisos que los distintos países han asumido respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, es una buena noticia para la minería, y para la minería peruana en particular, porque esas nuevas tecnologías, bajas en el uso del carbono, son intensivas en el uso de los metales que nosotros producimos. Solo para darles un ejemplo, los vehículos eléctricos consumen 4 veces más cobre que un vehículo de combustión interna. 4 veces más cobre. Un molino de viento para generación eólica de 3 megavatios consume en promedio casi 5 toneladas de cobre. Entonces, la demanda de esta tecnología va a estar aparejada de un incremento en la demanda de nuestros minerales, y eso no hace sino reforzar esta perspectiva positiva, sobre todo para el cobre, en menor medida el zinc peruano. Actualmente la tasa de crecimiento de la demanda de cobre para los vehículos eléctricos está en el orden del 19% al año, y se estima que hacia el 2030 solamente para la fabricación de vehículos de de vehículos eléctricos se va a tener una demanda cercana a las 2.000 toneladas métricas. Así que es una proyección bastante positiva respecto de lo que el futuro le depara a la minería peruana, concretamente a la minería de cobre. Los grandes retos internos, y ya voy terminando porque creo que me estoy pasando en la hora, necesitamos contar con un entorno facilitador de la inversión. Si el Perú quiere hacer realidad esta gran cartera de proyectos, necesitamos preocuparnos por crear un entorno facilitador de la inversión. Eso significa tener reglas claras, razonables, estables, predecibles. En síntesis, tener un Estado de Derecho. Además, necesitamos avanzar por la vía de la simplificación administrativa. Nosotros hemos alcanzado ya al Ministerio de Energía y Minas una identificación de estas principales trabas burocráticas a la actuación minera, y me voy a referir a esto en la próxima lámina. Se ha creado un grupo de trabajo liderado por el MEF para ir abordando cada uno de estos temas, así que hay unas perspectivas ahí interesantes, pero como les comentaba, nosotros hicimos un trabajo de levantamiento muy fino y preciso de información respecto a estas trabas burocráticas que le hemos alcanzado ya al Ministerio de Energía y Minas. Además, necesitamos una mayor presencia del Estado y una mejor ejecución del canon. Muchos de los conflictos, yo diría la totalidad de los conflictos, en el fondo están vinculados a las legítimas demandas de las poblaciones en las zonas mineras respecto de acceso a servicios básicos que el Estado debía proveer. Hay un enorme problema de acceso, por ejemplo, a agua y saneamiento, carreteras y demás. El problema que tenemos no es uno de falta de recursos. Hay recursos. La minería, como comentaba hace un instante, casi ha transferido 40.000 millones de soles en los últimos 10 años, y apenas el 65% de esos recursos se han invertido. Además, ni siquiera sabemos cuál ha sido el nivel de calidad de la ejecución. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo concertado con el Estado para mejorar el mecanismo del canon. Eso no pasa por redistribuir el canon, pasa por colocar candados y seguros que permitan asegurar que esos recursos sean bien invertidos, y además que mejoren las condiciones de vida, sobre todo en las poblaciones cercanas a las operaciones mineras. Actualmente el canon tiene un clarísimo sesgo urbano. Los recursos van a la alcaldía distrital, van a la alcaldía provincial, pero muchas veces las poblaciones cercanas a las minas son caseríos, son centros poblados, que no ven los beneficios de la actividad minera porque no se benefician, porque no tienen acceso a los proyectos que deberían estar ejecutando las autoridades locales. Entonces ahí tenemos un enorme desafío. ¿Cómo mejoramos la ejecución del canon para asegurar
el acceso de estas poblaciones a mejores condiciones de vida. Reitero, no es un problema de falta de recursos, es un problema de eficiencia y eficacia del gasto. Además, hay un tema muy importante que es un desafío, que es el respeto de la ley y los compromisos asumidos. Y aquí me quiero detener brevemente porque a lo largo de los últimos meses hemos visto un creciente impulso de la conflictividad social en algunas regiones mineras. Más notablemente en el sur, en el corredor Apurímac-Cusco, la comunidad de Fuerabamba, desde la primera semana de febrero, viene bloqueando la vía de acceso a las operaciones de la empresa minera Las Bambas. Esta es una situación absolutamente inadmisible, sobre todo considerando de que esta es una zona que ya había sido declarada en emergencia el año pasado precisamente por estos mismos bloqueos. Llevamos 3 semanas y nuevamente hay una enorme inacción del Estado. El Estado no ha movilizado los recursos para asegurar que se cumplan con la ley, y la ley sanciona el bloqueo de carreteras. Esto no pasa por criminalizar la protesta social, pasa por implementar la ley, y la ley prohíbe el bloqueo de carreteras, y estamos afectando a una empresa que genera recursos para el fisco, que genera proyectos de inversión en las comunidades aledañas, y es un grupo minoritario de personas que se han movilizado para tratar de extraer de manera extortiva, extorsionante recursos de la empresa. Entonces, creemos que es importante que el Estado actúe para asegurar el respeto al Estado de Derecho. Esto ha ocurrido también desde hace casi 90 días en el oleoducto norperuano. El oleoducto norperuano está paralizado, estamos perdiendo casi $1 millón al día por la paralización del oleoducto norperuano, porque una comunidad que estaba descontenta con el resultado de las elecciones municipales decidió romper el ducto y ha impedido el ingreso de los técnicos de Petroperú para reparar el ducto. El lote 192 está paralizado. Hay 3.000 trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo porque sencillamente no hay producción. 10.000 barriles de petróleo que han dejado de despacharse porque el ducto y sus operaciones han sido interrumpidas por un sabotaje de una comunidad que tenía reclamos que no tenían nada que ver con la empresa. Entonces, este es el tipo de situaciones que no debemos permitir. Si queremos hacer realidad la promesa del bienestar mínimo, necesitamos que el Estado haga respetar las leyes, y eso no está ocurriendo lamentablemente. Por el lado de las empresas, resulta fundamental mejorar la percepción pública y el relacionamiento con los distintos grupos de interés. Creo que esa es una tarea pendiente para las empresas. Necesitamos además trabajar de manera conjunta con las autoridades para facilitar la inversión y optimizar el uso de los recursos. Vuelvo nuevamente al tema del campo. Necesitamos las propias empresas apuntalar y afianzar las capacidades institucionales para asegurar el mejor uso de esos recursos. Y finalmente, reforzar las buenas prácticas en temas ambientales, sociales y laborales, que es algo que ya las empresas vienen haciendo. Finalmente, quiero referirme a 2 proyectos que me parece han tenido resultados, o están teniendo resultados bastante positivos y favorables. Y valga la oportunidad para saludar al ministro que hace su ingreso a la sala. Buenos días, ministro. Y reconocer sobre todo el esfuerzo, porque esta es una idea del Ministerio de Energía y Minas que planteó este proyecto, el proyecto REMIND, que es el proyecto del Centro de Convergencias y Buenas Prácticas Minero-Energéticas. Estoy corriendo el riesgo de robarme parte de la presentación del ministro, pero le reconozco los derechos de autoría. Este es un proyecto que nació del Ministerio de Energía y Minas, la verdad con cierto nivel de escepticismo de parte de algunos que participamos y que nos tocó participar en el ejercicio. Es una convocatoria a las empresas, a las ONGs,
a la academia y al sector público para juntos forjar y desarrollar una visión compartida de la minería. Este proyecto significó participar en reuniones maratónicas, casi 12 reuniones maratónicas de 3 horas cada una, discutiendo con actores con los que a veces uno pues, tenía muy poco contacto o tenía un contacto un tanto tenso, porque pues, hay una distancia muchas veces entre las ONGs y las empresas, pero el ejercicio llegó a buen puerto y lo que tenemos ahora es una visión compartida de la minería al 2030, que va a ser presentada el día de mañana en Palacio. Yo no me adelanto más al tema, porque seguramente el ministro les va a dar algunos detalles. Pero creo que es un paso en la dirección correcta, tener una visión consensuada y compartida de un tema tan vital para el desarrollo del Perú. Y además es un ejercicio que ha tenido como un efecto colateral positivo el afianzar las relaciones con todos los participantes. Así que valga la oportunidad para reconocer esta iniciativa de minero. Y finalmente las mesas ejecutivas. Las mesas ejecutivas básicamente son un esfuerzo convocado por el Ministerio de Economía y Finanzas, siguiendo un modelo que ya ha sido ensayado para otros sectores. Tenemos mesas ejecutivas para el sector minero, energético e hidrocarburífero, y además tenemos una mesa transversal. En esas mesas ejecutivas donde participan representantes del sector público, los abocamos a la discusión puntual de los distintos problemas y trabas que están frenando la inversión. Y lo que se proponen son soluciones y salidas que felizmente ya van dando y van rindiendo sus primeros frutos. Así que cierro esta presentación con un reconocimiento de 2 proyectos que estoy seguro que van a contribuir de manera significativa a hacer realidad este sueño que he querido compartir con ustedes, ¿no? Que es lograr que la minería lograr que la minería transforme la riqueza del subsuelo en desarrollo sostenible y bienestar para todos los peruanos. Creemos que eso es posible, que la actuación conjunta público-privada lo puede permitir y apostamos a seguir contribuyendo para el desarrollo sostenible del país. Muchas gracias.